saludar con muchísimo gusto a un gran amigo, al queridísimo colega, periodista y escritor Ricardo Sevilla. Y mire, aquí en presencia de usted, querido público consentidor, público memorioso, como el querido Ricardo le llama a usted, le quiero ofrecer disculpas por lo que ocurrió ayer. Ayer, mire, por cuestiones de producción, de que se nos iba la hora, de que se nos iba, por supuesto, el enlace que tenía que ser en ese momento, tuvimos que interrumpir su muy interesante participación. Ya nos pudimos despedir, luego de que además Ricardo nos estuviera compartiendo una historia que a mí me pareció fantástica, hermosa, precisamente de su tía abuela, una de las primeras, si no es que la primera verdadera feminista en México. Y pues te saludo, te ofrezco disculpas, Ricardo, te saludo con mucho gusto. No sé dónde andes, pero se ve bonito por ahí. Querido Toño, público memorioso, efectivamente, fíjate que me encuentro en un café en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo recuerdo perfectamente que cuando llegué a esta calle por primera vez, iba en compañía del cronista Carlos Monsiváis, y esta es una calle donde hay librerías de viejo. Ahora ya estas librerías son más o menos hipsters, les llaman ahora los chavos de este momento, y ya no son tan baratas estas librerías, he de decirlo con compunción. No te preocupes, estamos platicando de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Yo diría efectivamente, Toño, público memorioso, que es la primera feminista, la que inauguró el diario Vesper, ahí junto con los hermanos Flores Magón. Son tres hermanos Flores Magón, muchas veces se nos olvida esta importancia que tienen Enrique Flores Magón, Ricardo Flores Magón, Jesús Flores Magón, con quien había incluso a veces disentimiento. Entonces vine aquí a caminar, me agarró el tiempo usted, yo le ofrezco disculpas porque no sé si la señal sea la adecuada, la apropiada, estoy incluso aquí sentado, Es vine excelente. rápidamente. Es excelente, Ricardo, ¿eh? Te ves bien, te escuchas bien, es excelente, así que creo que nos está yendo muy bien en el enlace. Y yo agradezco profundamente, estoy tomándome un cafecito, hay una calabacita ahí, estabas hablando del Día de los Santos Difuntos o de los fieles difuntos, y precisamente pues hay esta idea de comunicarse en la tradición mexicana con la gente que se ha ido, la gente que ha fallecido, y bueno, pues en uno de los grandes municipios de la Ciudad de México, que es al sur de la Ciudad de México, que se llama Mixquic, hay toda una tradición de ofrendas, se hacen calaveritas, allá particularmente hay un festival donde incluso llegan las personas, los familiares que extrañan a la gente que ya se fue y están en el panteón, ahí conviven, ahí llevan estas flores de cempasúchil. Ahora mismo frente a mí no puedo hacer paneo porque ni siquiera, si usted viera, público memorioso, cómo estoy transmitiendo, tengo el teléfono sobre un vasito y una cartera toda traqueteada, porque pues no tenemos el presupuesto que tienen en Televisión Azteca, no tenemos el presupuesto que tienen en Telerisa, y donde justamente estaba lloviendo las portadas del día de hoy y no le dan más que vueltas y vueltas al tema que debe haber sido la primera plana, que es el comportamiento inexcusable de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno. Así que, pues aquí estamos, mi querido Toño, hay una ofrenda justamente a un lado de mí, la verdad se ve muy interesante, hay pan, hay calabacitas, hay flor de cempasúchil, hay unos cadáveres ahí colgando, pero son calaveritas, no crea usted que es ahí como algunos bribones quisieran que así ocurriera en este país. No, al contrario, yo creo que se respira un ambiente de festividad, pero Toño, Alito Moreno es el que está sufriendo, porque si hay alguien que ha muerto es justamente el Partido Revolucionario Institucional. Usted está viendo ahí las imágenes de prácticamente un personaje desquiciado. Mira, Toño, yo no sé si ya quieres que le entramos a ese tema o decirle a mi querido don David que nos grabe, o cómo va la cosa. Tú dame la pauta y le entramos por ahí. No, vamos a darle efectivamente, si quieres, exactamente, que nos grabe don David, que nos grabe Diana, porque son los dos que están ahí haciendo los cortes, y vamos a darle, ¿quieres que empecemos
con el momento en el que Alito enloquece, en el que lo vemos ahí desencajado, enfermo, psiquiátrico o tal vez histriónico, agrediendo a Noroña? Por favor, para que la gente se ponga en contexto. Muy bien, vamos a darle a David, adelante. Respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada Si más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia. No me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transviño. A ver. Compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra. La he estado otorgando a todo el que lo solicita. Y sin embargo, ha habido... Bueno, pues ahí dio sus motivos, querido Ricardo, se nos corta ahí la toma, pero efectivamente, híjole. Qué histriónico, qué psiquiátrico, exhibiendo la oposición de cuerpo entero. Te escuchamos, querido Ricardo. Toño, este comportamiento de Alejandro Moreno Cárdenas retrata de cuerpo entero y pútrido al Partido Revolucionario Institucional. Este es un hecho histórico. Decía Stephen Zweig que vivimos momentos estelares de la humanidad, pero hoy podríamos trasladarlo a la escena política mexicana. Vivimos momentos estelares en la historia de este país y uno de ellos es esto que acaba usted de presenciar. Para que tenga usted contexto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional pierde los estribos, deja su curul y llega hasta donde se encuentra el presidente del Senado, de la mesa del Senado de la República Mexicana. Toño, nunca en la historia de ese partido político un personaje había dejado su curul para llegar y agredir a un político, independientemente de que estuviera de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas. Pensemos nada más, Jesús Reyes Heroles, que fue presidente de ese partido político, hubiera perdido así la cabeza y hubiera dejado todo para ir a agredir de esa manera. Pensemos en Porfirio Muñoz Ledo, también podemos estar o no de acuerdo con estos personajes, pero nunca hubieran perdido la cabeza de esa manera y hubieran hecho lo que ha protagonizado Alejandro Moreno Cárdenas, un personaje absolutamente corrupto. Que no se nos olvide que las autoridades dieron a conocer que este señor que está usted viendo en su pantalla es dueño de una residencia de más de 46 millones de pesos que hizo en su gestión como gobernador. Un personaje corrupto, pero ahora hay que agregarle, Toño, que es un personaje agresivo, un actor político agresivo. Fíjate nada más, qué importante decir esto. Agrede a un senador, es el caso de Gerardo Fernández Noroña, pero él es el presidente del Senado. Imagínese usted qué es lo que va a suceder si este personaje va en la calle, va a agredir a una persona sin ningún tapujo. Es un personaje que ha dejado de lado el papel que debería tener cualquier político, que es trabajar precisamente a favor del pueblo e impulsar políticas públicas que beneficiaran a la población. Eso lo ha dejado a un lado, ha llegado, ha neceado, y eso habla de la descomposición, no solamente del PRI, sino también de la derecha. La derecha está desesperada, pierde los estribos, se enoja, se enardece y va, y prácticamente, fíjate nada más, si Gerardo Fernández Noroña
se hubiera parado, él hubiera tenido el pretexto ideal que estaba buscando para incluso golpearlo. Entonces no podemos permitir que un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas, tenga ese tipo de actitudes, porque es un representante ante todo de una cierta población de la derecha, sí, pero es un representante finalmente de una porción del pueblo y está agrediendo un personaje que adicionalmente pues ha protagonizado diferentes polémicas, un sujeto truculento, un personaje que no debería de estar al frente de ese partido político, pero bueno, lo decíamos en participaciones pasadas, un sujeto que está viendo que se hunde el barco, está desesperado y trata de agarrarse con uñas y dientes, con garras y colmillos, y así la derecha completamente desquiciada, desesperada, y hay que tener cuidado con eso, Toño. Sí, hay que tener cuidado con lo que está planteando esta derecha, incluso en el nivel de buscar, de la forma más desafortunada, un golpe de Estado. ¿Por qué no hablamos un poco más de eso, querido Ricardo? Yo sigo muy preocupado, le pido al equipo que nos grabe, de que no solamente se trató de un loquito, un pinche loquito en los espacios del Cacarraqui diciendo, ¡ay, queremos un golpe de Estado! Como Ferriz, ¿no? Ferriz de Con o su hijo, el degenerado ese. No, tenemos a uno de los principales operadores, instrumentadores de incluso estratagemas jurídicas en contra de la Cuarta Transformación. El exministro José Ramón Cosío, ayer le llamamos peón de Claudio X González, pero efectivamente pues es quien con pues toda su fuerza política y jurídica lleva a cabo una serie de amparos, consigue amparos en contra de las obras estructurales de la Cuarta Transformación, además de que se habla de cómo se ha reunido con personajes desestabilizadores de Brasil, de Argentina, y es él quien en la radio nacional sale a decir que podría haber un golpe de Estado. Creo que esto se tiene que analizar hasta las últimas consecuencias, querido Ricardo. Por supuesto, Toño. Fíjate nada más qué curioso que es este personaje que se supone que es un ministro en retiro, un personaje que está golpeando, incluso, y es muy preocupante, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México, y me da mucha pena decirlo porque soy egresado de sus aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, se ha derechizado completamente. Si nos asomamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, vamos a encontrar a una serie de personajes de ultraderecha, y digo de ultraderecha en serio. Fíjate, la ministra presidenta Norma Piña hace esta imposición de los perfiles que ella considera que son los más idóneos para calificar la elección de jueces. Pero ahí está Mónica González Contró, que nunca estudió en la UNAM, que es itamita, pero ella forma parte de la cúpula dorada de la UNAM, la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México en épocas del falso doctor Enrique Graue. Falso porque ya le dimos a conocer que es un personaje que no tuvo nunca el título de médico cirujano, que se lo regaló prácticamente su padre. No es una ocurrencia en las rodillas, es algo que está probado, está investigado periodísticamente. Bueno, pues Norma Piña impone el perfil de Mónica González Contró, que fue abogada, que tuvo que renunciar porque en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente hubo el asesinato, hay que decirlo sin eufemismos, de una alumna por una bala perdida. No pudo con ese caso, tuvo que renunciar, y hoy, curiosamente, es decir, ayer, salen en esta propuesta de Norma Piña, donde Mónica González Contró, fíjate nada más, ella podría decir quién sí cumple los requisitos para ser un juzgador habilidoso. A mí me parece esto una trampa aberrante, y curiosamente ellos tienen una línea directa de comunicación con José Ramón Cosío, ese personaje que estaba usted viendo en su pantalla, y que le voy a pedir, ahí ya lo puso mi querido don David, no se le olvide por favor el rostro de este personaje que también tiene secuestrado una beca vitalicia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que es un ministro en retiro y gana más de 500,000 pesos mensuales,
que hay que preguntarle a la población mexicana si cuenta con todos esos saberes, con todas estas prestaciones, si va el próximo diciembre a obtener una remuneración similar, siquiera la mitad de lo que van a ganar estos personajes. Entonces, siempre trabajaron para la derecha, se han encargado de instrumentar amparos para poder ayudar a personajes tan lesivos para el pueblo de México como sería Ricardo Salinas Pliego. Acuérdese usted de todos los amparos para que no pague Electra, para que no pague, para que evada impuestos, para que el Banco Azteca siga clavándole el colmillo, como dicen en mi barrio, a la población. Son unos absolutos tramposos, apoyan a personajes usureros como este, y no me extraña, y yo creo que a la gente que nos ve y que nos escucha tampoco le extrañará que estos personajes estén de la mano. Tienen secuestrada la UNAM, tienen secuestrada la Suprema Corte de Justicia, e iría yo más a todo el Poder Judicial, porque si nos asomamos al Consejo de la Judicatura, qué curioso, Norma Piña, que se va, pero no se va del todo, porque impone a sus perfiles, se irá hasta 2025, ya presentó la renuncia ayer, se va hasta 2025, pero deja un legado completamente pernicioso y forman parte de esa élite dorada que quiere continuar imponiendo a los juzgadores. La justicia está deshecha en este país y lo sabe la gente de a pie. A la gente de a pie, si tú le preguntas si se ha enfrentado a la justicia en algún momento de su vida, y te va a decir que no le alcanza, que es ineficaz, que aquí solamente se tiene acceso a la justicia si se tiene el dinero para sobornar, lamentablemente, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, de ser el caso. Así que no me extraña esta actitud del señor Cosío, un personaje que además forma parte de las huestes de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos. Así que no se le olvide el rostro de este personaje, que ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya no tan autónoma, lamentablemente, lo tienen catalogado también como un traidor a la patria. Pues es definitivamente un traidor a la patria. Pero, ¿qué te parece que vamos de los que están en el lado incorrecto de la historia, los que buscan estar en todo caso del lado correcto de la historia? Le pido al equipo que nos grabe, Ricardo, acompáñame a analizar las siguientes imágenes, la siguiente declaración que hace la ministra Yasmín Esquivel junto con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, sobre sus motivos para no abandonar la Suprema Corte de Justicia, para buscar todavía establecerse en ese cargo ya mediante la elección popular. Esto fue lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel, quien es una de las tres que se ha mantenido, mire, no fiel a la Cuarta Transformación, a Morena, a López Obrador, a Sheinbaum, no. En mi opinión, es de las ministras que se han mantenido fieles al pueblo, a la justicia, a conseguir la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pues me da mucho gusto recibir aquí en mi oficina a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Muchas gracias por visitar. Al contrario, gracias, secretario. Ministra, platicamos de los últimos acontecimientos y las últimas reformas al Poder Judicial y, bueno, pues charlamos ampliamente y además pues les traigo una noticia: la ministra de la Corte no presentó su renuncia. Eso quiere decir que es alguien que va a trabajar fuerte para mejorar este Poder Judicial, porque te pudiste haber llevado tu dinerito, como se van a ir algunos ministros de la Corte con estas pensiones millonarias, y tú decidiste no hacerlo. Pues voy a participar. Efectivamente decidí no declinar, decidí continuar para poder llegar a la boleta en el próximo proceso, pero aquí lo más importante es que tengamos una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, y por eso estoy participando en el próximo proceso, en donde se llevará a cabo la votación el primer domingo de junio, que es el 1 de junio. Ahí estamos en este tiempo. Son tiempos de cambio, tiempos de transformación, y todas las transformaciones traen convulsiones, traen este tipo de movimientos importantes. Efectivamente, ayer 8 de mis compañeros tomaron la decisión de declinar. No fue mi caso ni el de otras 2 compañeras ministras,
pero sí, pues vamos a continuar para poder servir a los mexicanos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues qué bueno que hay integrantes tan relevantes del Poder Judicial que creen en la democracia directa. Ojalá también haya muchos magistrados, muchos jueces que decidan que sean los ciudadanos los que definan a quienes queremos como nuestros juzgadores. Pues mucha suerte, ministra. Muchísimas y gracias. Mi reconocimiento siempre a tu trabajo, a tu labor. Gracias, señor secretario. Igualmente me da gusto saludarte hoy en tus oficinas y platicar todos estos temas. Gracias. Gracias. Por cierto, que quien reconoció a Ricardo Sevilla, bueno, fue la misma ministra Yasmín Esquivel hace un par de días. Lo reconoció ahí físicamente y lo reconoció por su trabajo periodístico. ¿Qué te provocan estas declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel, querido Ricardo? A mí me entusiasma mucho, Toño, sobre todo una parte medular. La ministra Yasmín Esquivel habla de que la Suprema Corte de Justicia tendría que tener una justicia de puertas abiertas. Y esto no es solamente una metáfora, porque si nosotros acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vemos o tratamos de entrar al edificio sede que está en la calle de Pino Suárez, nos vamos a encontrar con que esas puertas pesadísimas están cerradas. Y eso es más que una metáfora, Toño, es una triste realidad. La justicia para el pueblo de México, infelizmente, está vedada a la población en general, y esas puertas se tienen que abrir, y no solo metafóricamente, sino en la realidad. Hay 3 ministras que efectivamente, como tú bien apuntas, han estado trabajando, impulsando esta transformación necesaria. Una de ellas es Yasmín Esquivel, la otra es Elenia Batres, mejor conocida también como la ministra del Pueblo, y Loreta Ortiz Alf. De los 11 ministros, 8 renunciaron y se quedan, fíjese usted nada más, 3 mujeres, y ellas van a buscar el voto popular. La pregunta sería, Toño, ¿por qué los ministros que se fueron con todos sus saberes, es decir, con todas esas prestaciones millonarias, se van al retiro o no? Porque también podrían seguir participando en política, y yo creo que lo van a seguir haciendo, tal como Norma Piña está tratando de imponer esos perfiles. Ellas no. ¿Por qué le tienen tanto miedo estos 8 personajes a la democracia? ¿Por qué le tienen tanto miedo a las urnas? ¿Por qué le tienen tanto miedo al sentir del pueblo? El pueblo está viendo el trabajo que están realizando y se da cuenta de que hay un vacío enorme, y ese vacío no tiene que ser colmado con sandeces, sino con un trabajo profundo, de la mano de esta constitución, porque este texto constitucional, lo hemos dicho, ya no es una reforma al Poder Judicial, sino un texto constitucional vigente. Tiene que venir ahora sí una reforma a las fiscalías, porque se están pasando los casos, y si no tienes lana, simple y sencillamente no puedes acceder a la justicia. Entonces yo veo muy bien esta propuesta que hace Yasmín Esquivel, que se la hace a César Cravioto, me parece muy bien. Una justicia de puertas abiertas es lo que está pidiendo la población, pero como viven en una burbuja de privilegios no se dan cuenta. Si caminaran las calles de esta ciudad, si caminaran las calles y las colonias de este país, se darían cuenta de la ausencia de justicia que hay en toda la nación, y reconocerían que tiene que haber una urgente renovación de la justicia mexicana. No es solamente la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados federales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tiene que instrumentar ya este texto constitucional, sino se tiene que instrumentar en todos los ámbitos del sistema judicial. El sistema judicial, hasta este momento en el que me estoy tomando mi cafecito, está podrido, está gangrenado, y eso se tiene que acabar. Va a haber la resistencia de personajes como Norma Piña hasta el último día, van a tratar de dejar de imponer a sus herederos, pero no lo van a conseguir, porque el pueblo va
a decidir en las urnas que estos personajes simple y sencillamente no van a pasar. Sacamos un hilo en la red social de X, antes Twitter, donde dimos a conocer los perfiles que quiere imponer Norma Piña. Yo ahí, si me permites el comercial, voy a pedirle a la gente que revise estos hilos que vamos subiendo para que se informe con datos duros y no con ocurrencias. Yo creo, a mí me parece, tengo la intuición, tengo la sospecha. No, si usted va a acceder al periodismo, que sea a través de las investigaciones periodísticas y no de las ocurrencias, no de los chistoretes. Podemos ser muy irónicos, podemos ser muy sarcásticos, pero si no viene eso acompañado de la información dura, entonces simple y sencillamente estamos perdidos. Así que ahí la invitación, mi querido Toño. Invitación absoluta para pues seguir en esta lucha, que ya no es lucha, ya más bien estamos cerca de consolidar verdaderamente un buen poder judicial para todos los mexicanos. Ricardo, ya para cerrar y aprovechando que es un viernes, que estamos cerca del fin de semana, que es un fin de semana relacionado a estas fiestas tan importantes para los mexicanos, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, y que pues bueno, tú generalmente tienes una gran cultura. Quería compartir contigo este video que nos mandaba desde hace rato Vicente Serrano. No lo podemos poner con audio por cuestiones de copyright, pero que pues no sé si quieran irlo tirando, don David. Se puede, no trae música, pero trae audio, ¿verdad, David? Ok, bueno, vamos a correrlo y lo platicamos con el queridísimo Ricardo Sevilla. Les presento la ofrenda que pusimos ahora en Palacio Nacional. Nos ayudaron artesanos y artesanas, lo hizo la Secretaría de Cultura y está dedicada a las heroínas de la patria. Como dice aquí, durante décadas miles de mujeres se movilizaron en todos los rincones del país para luchar por sus derechos políticos, sociales y económicos. El reconocimiento de la ciudadanía plena fue una de las principales banderas. Aquí hay muchas mujeres heroínas de nuestra patria que muchas veces no se reconocen. Está Rita Cetina, Laureana Wright González, Hermila Galindo, Rosa Torres González, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Zip Cicero, Aurora Mesa Andraca, Refugio Cuca García, Rosario Castellanos, Aurora Jiménez, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle y Rosario Ibar. Está dedicada a estas grandes mujeres que hicieron a nuestro país. Estos días, el día en donde recordamos a nuestros seres queridos, los que se adelantaron, es una tradición del pueblo de México, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos y orgullosas. Es un día para recordar a nuestros ancestros, familiares, pero también a nuestras ancestras que nos dieron patria. La ofrenda del Día de Muertos de 2024, dedicada a las heroínas de la patria, aquellas que conocemos sus nombres y también a las heroínas anónimas. Pues ahí lo tiene usted, qué bonito. Y yo quería aprovechar, bueno, pues para continuar con este tema, ya para cerrar, querido Ricardo Sevilla, y pues pensando siempre en este planteamiento que nos haces ayer de tu tía abuela, la primera feminista de México, pues ¿qué te provoca esta ofrenda que se realiza ahí en Palacio Nacional? Es un esfuerzo, me parece que es un esfuerzo importante, Toño, me parece que es un esfuerzo necesario, se tiene que recordar y qué bueno que se recuerde ahora que se está hablando de que es tiempo de mujeres, una ofrenda exclusivamente dedicada
a las grandes mujeres. Desde luego faltan muchísimas voces, muchísimas presencia. Yo colocaría ahí no solamente a Rosario Castellanos, sino a Luisa Josefina Hernández, a Josefina Vicens, podríamos colocar desde luego y tutelarmente a Elena Garro, tantas voces femeninas que han logrado construir la democracia y la identidad de este país, que deberían estar ahí. Y yo creo que es un esfuerzo loable, muy interesante. Generalmente pues son ofrendas dedicadas a los héroes que nos dieron patria y libertad, así se dice en el eslogan, pero qué importante que sea ahora un altar dedicado a las heroínas, muchas de ellas en la marginalidad, sin el reconocimiento adecuado, y creo que en ese sentido pues el gobierno pues está haciendo un trabajo destacado. Ojalá y continúe siendo de esa manera. Me parece muy relevante que así se lleve a cabo. Y bueno, pues ya yo quisiera que también hubieran incluido ahí a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, a la tía, para ver si también le colocamos unas flores de cempasúchil, pero indudablemente estará en el corazón de muchas personas que la recordamos e indudablemente estará en el altar que nosotros le dedicaremos en casa y que ya tiene desde hace mucho tiempo en el corazón de nuestras vidas. Y bueno, Toño, pues ya aquí nos cortamos o qué hacemos, ya no sé. No, pues además de agradecerte, querido Ricardo, te quiero pedir que nos compartas tus redes sociales, que te tomes un cafecito, igual y con piquete, ¿no? A nombre de Sin Censura. No, sin yo sé que no es albur, lo prometo, no es albur. Con alguna bebida espirituosa, ya se acerca el mediodía y se baleo. Y fíjate que estaba revisando muchísimo sobre la tradición del Día de Muertos y encontré por ahí que estos días durante la colonia y ya avanzado la época independentista e independiente de México, se utilizaban para la borrachera multitudinaria, ¿no? La borrachera social, al grado de que incluso durante la colonia la Iglesia Católica intentó prohibir beber en los panteones el 1 y 2 de noviembre, porque se acostumbraba de verdad a ponerse una guarapeta de esas buenas en los panteones, hombres y mujeres, pues obviamente, ¿no? En medio del recuerdo de esos que se fueron y que extrañamos tanto. Y eso así era al principio, después hubo más cambios en nuestras tradiciones y etcétera, pero antes sí eran unas ahí buenas. Así que, pues te mando todo mi cariño, nuestro agradecimiento, tenemos que compartas tus redes sociales y que por favor, pues te mantengas cercano para cualquier situación por ahí en Sin Censura. ¿Va a haber esta noche datos duros? Fíjate que hoy nos va a tocar grabar en el estudio, mi querido Toño, y no sabemos si nos dé la vida para poder conducir el programa, pero varias cosas antes de cerrar. Primero que nada, acuérdate que, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, e incluso eso lo sabía Carlos Fuentes, que en la novela La muerte de Artemio Cruz abre la historia de esa importantísima novela con esa canción. Él le pone canción popular mexicana, pero quienes sabemos estamos en el entendido de que se refería al gran José Alfredo Jiménez y que le cantaba precisamente a la muerte, a la ausencia, al sentimiento, a la nostalgia. Y bueno, síganme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en paralelo24.mx, donde estamos presentando justamente reportajes de investigación especial. Sígueme por favor en los datos duros. Hoy no sabemos si nos dará la vida para conducir el programa, y síganos desde luego aquí en La Familia Sin Censura, donde pues tenemos, ¿para qué queremos un foro si tenemos ahí a toda esta gente linda alrededor y avanzando democráticamente en la Ciudad de México? Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, al público que nos ve y que nos escucha, al público memorioso, y estamos pendientes a la información. Pues estamos pendientes, querido Ricardo, te mando también un abrazo y pues qué buenas siempre las aportaciones del periodista y escritor Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Bueno, mire, estamos